María Paula, le doy la bienvenida. Déjeme antes decirle que yo soy de las personas que no estoy de acuerdo con las descalificaciones o comentarios que se hagan entre actores políticos, así que desde ese punto de vista también pues quería decirlo de manera expresa. El país está en un momento de tal seriedad que amerita también actitudes serias en todo momento. María Paula, buenos días. ¿Cuál es su lectura de lo que sucedió ayer? De esta noticia que tomó por sorpresa e indignación a todo el país. Buenos días, María Paula. Buenos días, muchas gracias. Saludos para ustedes. Gracias por la invitación, gracias por su comentario. Yo también creo que el país está por encima de estas discusiones llenas de adjetivos, por eso en muchos años de conocerme nunca me habrá visto usarlos y no voy a empezar ahora. Efectivamente, son muy graves los problemas que nos ocupan y creo que la fuga de Fito, alias Fito, que lamentablemente el gobierno todavía no ha confirmado, sus declaraciones han sido todavía muy ambiguas, pero me parece que además no es un hecho aislado, por eso es tan grave. Porque no es un hecho aislado, no es algo que se da pues en medio de un ambiente de calma, de control institucional, sino todo lo contrario, en un país que está muy convulsionado por los temas de seguridad, en donde no se logra ver el horizonte en esta materia. El gobierno no ha mostrado cuál es el plan Fénix y evidentemente nadie le está pidiendo que diga acciones operativas o en dónde o a quién van a allanarle. No es eso lo que se discute, pero en una sociedad democrática se discuten los planes y los planes son los objetivos, los indicadores, el presupuesto, cuáles son los diagnósticos a partir de los cuales se busca o se pretende un determinado resultado y eso es lo que todavía no se ha logrado. Aparentemente también al gobierno le tomó muchas semanas poner en funcionamiento un equipo de seguridad, el tema de inteligencia acaba de ser nombrado, es decir, en este momento en donde todavía no se ve con claridad un horizonte en la política de seguridad, en el control de seguridad. Una noticia así, además, después de el caso Metástasis, con todo lo que este anuncio provoca en términos de desconfianza institucional, pues evidentemente es un asunto muy grave, muy serio, y ojalá el gobierno nos informe con más claridad en el transcurso del día. María Paula, una pregunta. Usted estuvo en el ministerio encargado de la seguridad de gobierno. Ya en esa época yo recuerdo claramente que ya la situación era muy grave y ya se habían dado incluso hechos muy graves en las cárceles. Yo le hago una pregunta. Los presos de máxima seguridad no son monitoreados, no están en algún lugar donde se sepa exactamente los movimientos. Cuéntenos un poco cómo es ese seguimiento, o simplemente entran como parte del todo, o en su época estaban con un especial reporte diario de la situación, de qué hacen, qué no hacen. ¿Cómo es ese mundo de los más peligrosos dentro del sistema penitenciario, María Paula? La situación carcelaria se ha deteriorado, así como la situación de seguridad, en conexión con la situación de seguridad durante los últimos años, y muchas de las crisis se han expresado dentro de las cárceles, dentro y fuera de las cárceles. En efecto, hay cárceles de máxima seguridad y hay zonas de máxima seguridad, pero el control en estas mega cárceles de miles de personas no es un control sencillo. El sistema de cárceles no está a cargo del Ministerio de Gobierno, tiene su propio ministerio. Desde la aprobación del COESCOP, incluso tiene su propio cuerpo de seguridad. Este es uno de los problemas. No es la policía la que está al interior de las cárceles, es llamada para atender las emergencias. Hay un cuerpo de seguridad paralelo que está dentro de las cárceles, que es el cuerpo de guías penitenciarios. Entonces, la situación efectivamente de manejo de estas mega cárceles de miles de personas es muy compleja. En el último periodo del gobierno del presidente Lenin, el SNAI trabajó en rehabilitar La Roca precisamente para que ahí sean trasladados y sean manejados en otras condiciones los presos de más alta peligrosidad.
y esta cárcel fue afectada precisamente por un ataque de una de las organizaciones criminales en los últimos meses. Entonces, la situación carcelaria es muy grave. Es muy difícil de manejar, estas mega cárceles de miles de personas son muy difíciles de manejar. La Roca estaba fuera de funcionamiento en este último tiempo, pero en efecto, el SNAI debe tener un programa de supervisión que no es igual para todos los privados de libertad, y están identificadas claramente quiénes son las cabezas de las organizaciones que son los de más delicado mantenimiento, los de más delicado control. Es muy grave, lo que ha pasado es muy grave, y repito, lo lamentable es que no se trata de un caso aislado. Si se tratara de un caso aislado, tal vez lo veríamos con otros ojos, pero lamentablemente es un dato más en una suma de problemas de los que todavía no se ve una respuesta suficiente. María Paula, muy buenos días. Alfonso Harp la saluda. Usted es la cabeza de la oposición en este momento políticamente, porque siempre en el ejercicio político hay un gobierno y hay alguien que comienza a destacar, que comienza a generar la principal reacción de ese gobierno. Y en lo que va de este tiempo, mes y pico, parecería ser de que María Paula Romo es la que está receptando los cañones oficiales. ¿Usted lo siente así y esto también la comienza a perfilar a usted como una actora política mucho más activa en estos últimos tiempos? Buenos días, Alfonso. El presidente lo ha identificado así, pero creo que parte de algunas imprecisiones, de algunas desinformaciones. Disculpe mi resfrío del que no logro reponerme todavía. No se preocupe, el presidente lo ha identificado así. El presidente ha hecho declaraciones identificando en nosotros, en Construye o en mí personalmente, a sus enemigos o adversarios políticos. Yo creo que es una equivocación. Nosotros no somos enemigos del presidente, ni tampoco somos la oposición del gobierno. Claramente, lo hemos dicho desde el primer día, somos la oposición del correísmo. Así que en aquellos temas en donde haya coincidencias entre el gobierno y el correísmo, pues nos van a encontrar del otro lado de la vereda. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cómo se trató el asunto de Jorge Glass en la Asamblea Nacional. Sin embargo, no significa que no podemos hacer cosas juntos. En la reforma para la extradición, el Movimiento Construye presentó este proyecto de reforma con asambleístas del partido de gobierno, con asambleístas independientes y con el Partido Social Cristiano. Solamente el correísmo estuvo en contra de la extradición, que es lo que le estamos diciendo al presidente que incluye en la consulta. La semana pasada votamos en la Asamblea Nacional, junto con el gobierno, el Partido Social Cristiano y los asambleístas independientes, por la creación de la Universidad de la Policía Nacional. Estamos de acuerdo en eso. ¿Quién se opuso? El correísmo. Hay temas en los que estamos de acuerdo. Y cuando estamos de acuerdo vamos a respaldar. Esta consulta nos parece inútil, es decir, que no tiene utilidad. Es correcto debatir esto en una sociedad democrática, pero además no somos solo nosotros los que tenemos críticas frente a la consulta. Todavía no he identificado, corríjanme si me equivoco, un solo sector político, social o gremial que le haya dicho al presidente: excelente, esa consulta es lo que hay que preguntar. Esa consulta ataca los problemas de fondo. Ojalá el presidente escuche. Gobernar también es escuchar. Gobernar también es cambiar de opinión. Y si va a activar un mecanismo tan importante, que tiene toda la potestad de hacerlo como presidente de la República, que le va a costar al país $50 millones, tratemos los temas de fondo. Seguridad, por supuesto, pongamos extradición, pongamos jueces y fiscales con identidades protegidas para enfrentarse a estas organizaciones criminales. ¿Quiere tratar los temas de empleo? Adelante, vamos a respaldarlo. Pero ¿los casinos resuelven la crisis de empleo que hay en el país? Nosotros creemos que no. Tratemos entonces contratos a plazo fijo y contratos por horas. Eso introduce un nuevo elemento en el mercado laboral en el Ecuador. Coincidimos, empleo y seguridad, pero las preguntas como están planteadas, ¿van a ser de utilidad? En nuestra opinión, no. Y lo que queremos es aportar. Tanto así que las preguntas que el presidente plantea como consulta, que dice en el anexo: una vez que se apruebe la consulta, el presidente presentará el proyecto de ley para que la Asamblea empiece a debatir lo que está en esta consulta.
¿Qué es lo que hemos estado trabajando en los últimos días? Y en algunos minutos la bancada de Construye lo presentará en la Asamblea Nacional. Hemos desarrollado todas las preguntas de la consulta del presidente Noboa, las preguntas que él propone, y las hemos desarrollado como reforma legal, porque todas son reformas legales. Y en unos minutos las presentaremos en la Asamblea Nacional para que se puedan debatir de inmediato. ¿Para qué esperar a la consulta si se pueden debatir como reforma legal? Y si vamos a la consulta, vamos con temas de fondo, los que proponemos nosotros, ojalá, como la extradición, pero los de otros sectores, que el presidente recoja de los sectores que le sean más cercanos o más afines y nos llame como país a una consulta para tocar temas de fondo. En todo caso, está claro que Construye no iría con la fórmula 11 veces sí, como generalmente se viene usando últimamente por parte de las organizaciones políticas, a apoyar el 100%, sino que ustedes serían quizás un poco selectivos. Pero mire usted, y aquí lo decíamos, es importante dejar en claro que a lo mejor jurídicamente las preguntas de las consultas no generan un cambio determinante, porque muchas de ellas se pueden hacer bajo reformas legales y ustedes van a tomar esa iniciativa. Pero igual, si esas consultas van al pueblo ecuatoriano, hasta podría ser un refuerzo el pronunciamiento del pueblo a esas propuestas que están haciendo ustedes. Es decir, en materia de lo que se proponga, si es que no se incluye, incluso si no se incluyera lo que ustedes están proponiendo sobre la extradición o sobre temas laborales y otras cosas más, ustedes sí respaldarían esas preguntas en particular que tienen que ver con temas de seguridad. Claro, en todos los temas que sean con efectos de fondo en materia de seguridad, va a contar el presidente, pero sobre todo el país, va a contar con nosotros en aquellos temas que tengan una aplicación práctica. ¿Para qué necesitamos un respaldo? Si el presidente tiene una mayoría tan cómoda en la Asamblea y nosotros nos sumamos a eso, tramitémoslo en la Asamblea y hagámoslo con mayor velocidad todavía, porque lo que el país necesita son respuestas. Y la consulta popular es un mecanismo tan importante que ojalá se pueda usar para aquellas cosas en donde sí se requiere un pronunciamiento o un trámite de mayor complejidad. Algunos de los ejemplos de los que he hablado. El tema de la extradición, por ejemplo, requiere una reforma constitucional. Entonces, una consulta popular es el momento y es el mecanismo para mandar ese mensaje. Un gobierno que está iniciando tiene un respaldo. El gobierno del presidente tiene un respaldo. Ese respaldo, utilizarlo para aquellos asuntos que le interesan al país y que pueden ser de fondo. Ese es nuestro llamado y de lo que veo, no solamente el nuestro. Por eso, yo quiero insistir, nosotros no somos los enemigos, presidente. Los enemigos del presidente son los enemigos del país, el crimen, la delincuencia organizada, las estructuras criminales y, por supuesto, aquellos que sean sus aliados en cualquier ámbito, también en el político. Ahora, María Paula, voy a tomar la crítica general que hizo mi compañero Carlos Vera en el sentido de que post presentación de preguntas aparecen las propuestas. La pregunta es ¿por qué el movimiento Construye no acercó o hizo públicas distintas propuestas, ideas para efectos de las preguntas del presidente antes de que se presenten? Bueno, algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la extradición, nosotros lo presentamos la primera semana que se instaló la Asamblea Nacional. Y no es algo que se ha hecho ni en secreto ni con perfil bajo. De hecho, en esa presentación contamos también con el respaldo de la bancada del propio gobierno. Entonces, el gobierno tiene ese proyecto, conoce ese proyecto, firmó ese proyecto lo anunciamos al país, requiere de una reforma constitucional. Y por supuesto, si es que el presidente dice vamos por una consulta popular, como lo anunció a todo el país, no conozco que lo haya hecho con ninguna organización política o con ninguna organización social antes de la presentación de las preguntas. Presenta las preguntas y ahí todos los sectores, también nosotros, decimos cuál es nuestra opinión. Y mire usted que los aliados del presidente, me refiero al correísmo y al Partido Social Cristiano, tuvieron cada uno también pronunciamientos muy duros y críticos respecto de la consulta. Sin embargo, yo no vi a un presidente que les respondía en los mismos términos que nosotros. Entonces,
¿Qué es lo que está detrás? Efectivamente, para nosotros hay unos temas de fondo, los vamos a discutir y vamos a repetirle al gobierno que se está equivocando de enemigo si es que busca en nosotros un enemigo. Nosotros somos sí, somos anti-mafia, anti-impunidad, anticorrupción. Creemos que en la política también hay algunas cosas a las que hay que enfrentarse y lo vamos a seguir haciendo. María Paula, vuelvo al tema político. ¿Cuál es, primero, podemos decir, María Paula Romo es una precandidata presidencial? Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la actualidad de la relación con Gente Buena, Cristian Zurita, Andrea González, todo ese grupo de movimientos que se unieron en principio en la candidatura de Fernando Villavicencio, etcétera? ¿Pudieras aclararnos esta actualidad? Claro que sí. Lo primero, sobre las candidaturas, nosotros no estamos ni pensando en candidaturas ni actuando en función de candidaturas, y ojalá nadie lo haga. Es cierto que este periodo tan corto de gobierno pone a todos, también al gobierno, en la tentación de pensarse en campaña, pero es muy delicado actuar pensando en campaña, sobre todo gobernar pensando en campaña. En el gobierno hay decisiones delicadas que tomar, muchas veces impopulares que tomar. Y yo no hablo de memoria, no estoy hablando de memoria. Nosotros tomamos las decisiones que había que tomar en su momento y en cada momento actuamos con la responsabilidad de ese momento. No estamos pensando en una campaña cuando se acaba de instalar el gobierno y la Asamblea Nacional, además de un proceso que fue tremendamente complejo para nosotros. Nuestro candidato presidencial fue asesinado. Han transcurrido 5 meses del asesinato de Fernando Villavicencio. Empiezan a aclararse los detalles alrededor. El caso Metástasis ha sido muy importante. Entonces no Pero estamos... Ahí interrumpo, María Paula, pero ¿no será lo contrario? Si estamos en un gobierno de transición, ¿no será sí importante pensar en candidaturas, sí importante sentarse con el gobierno a decir, ok, en este tiempo que queda, pongámonos de acuerdo en hacer estos cambios, que gane quien gane, son importantes? ¿No será más bien de pensar al contrario? Sí, pensar en candidaturas porque están a la vuelta de la esquina y estamos viviendo esta sensación de gobierno transitorio que requiere pues de determinado acuerdo. Yo digo acuerdo de temas estructurales para ganar tiempo y que cuando llegue el que sea que llegue ya esté de alguna manera hecho algún cambio estructural. Lamentablemente, a veces pensar en campañas nos hace dejar de pensar en el país. Hay que pensar en el país primero, lo que el país necesita en este momento, aunque eso no sirva para hacer campaña. Lo que el país necesita en ese momento, aunque eso no sea popular. Yo fui parte de un gobierno que así lo pensó y así actuó. Lo que el país necesitaba en ese momento, sin miramientos ni cálculos político-electorales, sino lo que el país necesitaba. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y así es como esperamos que el gobierno también actúe. No podemos vivir de gobierno de transición en transición en transición. Sobre todo, no puede ser una transición a la siguiente campaña. ¿Quién se hace cargo entonces de los problemas de fondo que está viviendo el país? Pero no quiero dejar de responder algo más de la pregunta anterior. Tuvimos una campaña muy complicada, una campaña que fue el resultado de una alianza entre diferentes fuerzas y sectores políticos. El candidato presidencial de esta alianza, Fernando Villavicencio, fue asesinado y por supuesto eso provocó que muchas de los presupuestos de esa alianza no se dieran hasta el final. Pero tenemos una relación de altísima coincidencia con quienes trabajamos juntos en esa campaña y con quienes esperamos coincidir en la Asamblea y fuera de la Asamblea en las cosas que propusimos y que seguimos postulando. María Paula, una última pregunta de mi parte. Esta propuesta que ustedes están impulsando de reforma constitucional del tema extradición, ¿ya tienen conversaciones con los otros movimientos y partidos políticos para asegurar la votación que requiere? Sí, esta propuesta tiene un trámite que es un trámite largo, es un trámite que va primero cuando se presenta,
va a la Corte Constitucional, Para el luego dictamen de regresa, vía. se tramita en la Asamblea con un debate de un año entre debate y debate. Sin embargo, la primera parte, que ya la cumplimos, que fue presentarlo en la Asamblea, lo hicimos con las firmas del Partido Social Cristiano, del Partido de Gobierno, de los Independientes y de Construye. De esa manera, pues, solamente el correísmo se opondría al tema de la extradición. Ahí hay un ejemplo de algo que el presidente podría tomar de inmediato para que la consulta logre su aprobación, que tiene un respaldo de distintas fuerzas políticas, que su propio partido político en la Asamblea lo respaldó ya al poner sus firmas para esa reforma, y es uno de tantos ejemplos, seguramente de distintos sectores, que podrá tomar para darle a la consulta la trascendencia que necesita. Perfecto, muchísimas gracias María Paula, estaremos siempre atentos a conversar y poder discutir. Pues Alfonso también. Un saludo, María Paula. Así que muchísimas gracias por la entrevista y seguiremos atentos a los acontecimientos del Ecuador. María Paula, tus palabras finales. Muchísimas gracias a ustedes. Permítanme solamente un par de aclaraciones, ya que el presidente la semana pasada ha hecho públicas algunas imprecisiones. Uno, el presidente ha dicho que era mi responsabilidad designar al general Ramírez en el SNAI. Hay una equivocación de un año y un gobierno. El general Ramírez fue designado director del SNAI un año después de que dejé de ser ministra y en otro gobierno. El presidente también ha dicho que el movimiento Construye, no sabe por qué no ha desaparecido del padrón. Permítanme también una aclaración. En la última elección, Construye obtuvo 29 curules. La ley dice que se necesitan 3. En la elección anterior, Construye obtuvo concejales en 52 cantones. La ley dice que se necesita en 20. Entonces, creo que el presidente tal vez ha recibido información equivocada y nuestra intención no es enfrascarnos en un debate con él o en un debate de adjetivos con el presidente de la República. Nuestra intención es trabajar por el país y ahí no encontrará en nosotros enemigos, sino aliados en los temas de seguridad, de empleo, de economía. Los enemigos están en otro lado y nosotros estamos también dispuestos a enfrentarlos. Muy bien las aclaraciones. Muchísimas gracias. Ha sido María Paula Romo.